El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 21 de enero del año 2008, con el objetivo de contribuir a la mejora en la calidad de vida de las personas con autismo. Además, se quiere promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en todos los ámbitos de la sociedad. En este podcast te vamos a contar lo emblemático y por qué fue seleccionado el 2 de abril como fecha para la concienciación a las personas con el espectro autista. La creación de esta efeméride surgió en el año 2007 por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se eligió el 2 de abril como fecha para celebrar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con la finalidad de impulsar la mejora en la calidad de vida de las personas con trastorno dentro del espectro autista, conocidos como TEA, así como promover su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. El autismo o trastorno del espectro autista, conocido como TEA, es un trastorno de origen neurobiológico que afecta el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso y se presenta en las primeras etapas de la infancia. ¿Sabías que como dato curioso e interesante sobre el autismo, te podemos mostrar lo siguiente? El autismo es un trastorno del desarrollo, no es una enfermedad mental. Algunos estudios e investigaciones sugieren que los niños tienen 5 veces más probabilidades de padecer este trastorno que las niñas. El autismo se presenta de manera distinta en cada persona que lo padece. Es por ello que se denomina espectro autista. No existe un estudio o un test específico para diagnosticar esta condición. Generalmente es detectado por los rasgos de comportamiento del niño. Según las cifras emitidas en el año 2019 por la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños tiene trastorno del espectro autista. Se estima que aproximadamente el 50% de las personas con trastorno del espectro autista tienen alguna discapacidad intelectual. Este trastorno suele aparecer antes de los 3 años de edad, siendo una condición permanente. No se asocia ningún rasgo físico diferenciador en el trastorno. Solamente se manifiesta en las competencias cognitivas de personas que lo padecen y su comportamiento. Un estudio realizado en Suecia estima que el 30% de los bebés prematuros tienen un mayor riesgo de padecer autismo. El síndrome de Savant o del sabio es un síntoma que forma parte del espectro autista y que puede manifestarse en algunas personas con autismo. Se caracteriza por poseer un nivel de habilidades o talentos excepcionales que pueden ser catalogados como prodigios. En el trastorno del espectro autista entran otros trastornos como el síndrome de Asperger, el síndrome de Heller, el síndrome de Rett, el trastorno generalizado de desarrollo. Bueno, y gracias a la telemática y al milagro de la informática, tenemos posibilidad a la distancia de conversar con la diputada Dayana Lapenta, una diputada a la Asamblea Nacional que luchó por esta ley para las personas dentro del trastorno del espectro autista. Bienvenida, Dayana. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con cómo te consideras tú, una persona autista o una persona dentro del trastorno del espectro autista. Autismo y se le dice a un niño autista. Mira, él es autista, ella es autista. Cuando tenemos algún espectro, bueno, es obvio que de pronto tendrá un disminutivo, ¿no? Pero sin embargo yo siempre digo autismo, ASPI. ASPI para mí es todo lo que tengo, pues. El autismo, el tipo de autismo y bueno, soy celíaca. De verdad que, pero eso, autismo. Se le dice a un niño autista, y depende del espectro que tenga. Diputada, y se habla mucho acerca del sarcasmo, de estas actitudes que tienen las personas de decir las cosas con doble sentido. ¿Cómo la percibe una persona autista o dentro del espectro autista el sarcasmo? Y si una persona autista o dentro del espectro autista puede hablar con sarcasmo.
¿Qué significa el sarcasmo para una persona autista? Bueno, fíjate que hay muchas formas, porque, por ejemplo, yo adoro el sarcasmo. Yo adoro el sarcasmo, me encanta cuando hablamos con sarcasmo. Yo creo que una de las razones por las que me llevo muy bien con el diálogo en la política es por el sarcasmo, de hecho. Es evidente que de alguna manera todos, por algún motivo, tenemos un puntico de sarcasmo. Pero más allá de eso, para mí significa simplemente una manera de llevar una conversación. Lo malo es que no lo entienden las demás personas. Y de alguna manera, pues, yo sé que a veces es como un poquitico fuerte, ¿no? Y es fuerte porque nosotros somos como muy realistas y no disfrazamos mucho, y entonces cuando hacemos el sarcasmo lo hacemos un poco más directo que de por sí las otras personas lo hacen. O sea, las personas normalmente te dicen un sarcasmo y sí, bueno, ya sabes que es un doble sentido, pero nosotros no, nosotros de algún modo, sin querer, ojo, mucho lo hacemos sin querer, aunque se nos es difícil pensar que lo estamos haciendo adrede, pero tampoco es que nos sentimos mal por hacer un sarcasmo, ¿no? De hecho, lo hacemos normal, o sea, no es adrede, es que se nos sale natural. De verdad que la mayoría de las veces nos sale natural. Ahora, la diferencia, cuando nos lo dicen a nosotros no lo entendemos, o por lo menos en mi caso, hay veces que una persona, por ejemplo, me dice, no sé, vamos cruzando la calle y viene un carro y me dicen, apúrate que puede caerte un carro encima, y yo empiezo a ver así como que por todos lados a ver dónde es que va a caer el carro. No busco o sea, me quedo así y entonces empiezo a ver la calle, porque enseguida primero veo por qué va a caer, o sea, dónde me va a caer el carro, y lo segundo es que empiezo a ver, bueno, pero los carros andan en la vía, entonces empiezo a ver, ¿será que va a caer un carro en la vía? O sea, pero todo está muy rápido, y entonces todo lo pienso así rapidísimo y no sé, pues me quedo con la idea. Bueno, diputada, y cuando en la asamblea agarran y te dicen, diputada, pero usted no parece autista o no parece dentro del trastorno del espectro autista, ¿cómo sientes tú eso? ¿Como un halago o como un desprecio hacia las personas autistas o dentro del trastorno del espectro autista? A ver, ¿cómo me siento cuando me dicen que no parezco que tuviera autismo? Bueno, por un lado, no me siento mal, no, en lo absoluto. Al contrario, más bien lo que siento es que bueno, a veces se me viene a la mente rapidito mis padres, porque digo, bueno, eso fue el trabajo de mis padres, el logro de ellos, porque ellos de verdad hicieron de todo y siempre estuvieron allí, nada más ellos, mi papá y mi mamá, más nadie, solamente ellos dos. Y los médicos y ellos dos, más nadie, porque más nadie, solo ellos dos. Y mi papá conmigo fue extraordinario, él siempre estuvo conmigo y entonces siempre me decía, no lo digas porque la gente, hay gente mala, hay gente malintencionada y la gente no va a entender. Él lo que más me decía era, la gente no va a entender que tú eres distinta a los demás. Y yo me quedaba siempre, yo recuerdo que yo me quedaba siempre así, como pensando, como que diciendo, y yo veía a todo el mundo y decía, pero ¿qué es lo que tengo distinto? Porque yo tengo dos ojos, tengo una nariz, y entonces me ponía pues a pensar, pero no, al contrario, sí pienso que es más bien, ¿no?, el buen trabajo que hicieron ellos. Pero eso lo pienso yo en cuestiones de segundos. Cuando la persona está hablando ya yo lo estoy pensando, y también me viene rápido a la mente la otra parte, que es, bueno,
de pronto esta persona no sabe que es autismo. Y como yo me cuido mucho de que se me salga algo, por ejemplo, siempre me he cuidado, pues me he cuidado tanto que entonces trato como de agarrarme las manos cuando tengo como ganas de moverlas. Por ejemplo, trato de no mecerme cuando de pronto me quiero mecer, no necesariamente porque tenga ansiedad, sino que me gusta mecerme. Entonces no me quedo quieta. Trato de eso, de no, como que no llama mucho la atención, ¿no? Y de pasar desapercibida. Creo que mi papá hizo un buen trabajo con respecto a eso. Sin embargo, es evidente que cuando yo llego a casa soy libre y entonces soy yo, más yo. Yo soy muy realista, pero no me molesta. Depende de la persona, la verdad. Depende con las intenciones que venga la persona siempre a decirte algo. Y creo que eso de forma humana, si son humanos, pueden hablarte bien. Cuando no son humanos, bueno, vienen con cosas y no sé, no los escucho, no. Simplemente no saben de autismo y ya. Diputada Dayana Lapenta, hay un mito que dice, o un decir, sobre de que las personas dentro del trastorno del espectro autista o las personas autistas, muchas de ellas dejan todo a última hora porque les sube la adrenalina para terminarlo de manera perfecta. ¿Usted se considera que deja las cosas a última hora y que las termina de manera perfecta? Hay personas que trabajan, que son autistas y dejan todo al último momento. Mira, yo creo que depende de la persona, pero no necesariamente tiene que ser autista para ser así, porque bueno, yo conozco personas que no son autistas y son flojos y son inteligentes, y entonces hacen las cosas a última hora. De hecho, el venezolano está acostumbrado a hacer todo a última hora, pero con referencia al autismo, bueno, te puedo hablar es de mí, ¿no? Casi eso depende del interés que tenga, del trabajo que tenga también. Lo que pasa es que a uno se le vienen todo el tiempo como muchas ideas, y entonces uno se queda así como que, y en vez de anotarlas, entonces no las anotas y entonces la tienes ahí permanente y tienes otra y es otra, y entonces cuando vienes a ver es una cadena de ideas que tienes, y entonces tú te quedas así como que, ok, y entonces como que te calmas y empiezas a ordenarte con la mente y tal, y entonces es así. Pero sí pasa mucho que a veces tenemos muchas ideas en la mente y entonces hacemos una, hacemos la otra, y entonces estamos terminando la otra, y entonces cuando vienes a ver tienes un montón, pero sí las logras. Hay veces que tenemos unos temas y nos enfocamos en ese tema y no hay manera hasta que no lo termine, y tiene que quedar exactamente como nosotros estamos pensándolo. O sea, de pronto yo te puedo decir, claro, nosotros trabajamos mucho mental, o sea, hacemos muchos mapas mentales. Nosotros somos el tipo de personas que de pronto te podemos dibujar, te podemos decir, mira, nosotros lo podemos trabajar así, si se monta así, o sea, yo lo puedo ir armando así, pero yo tengo que estar a veces con personas alrededor que hagan ese tipo de trabajo de lo que yo quiero hacer, entonces yo lo voy como colocando en ideas y esas personas, ok, ya, ella lo que quiere es esto, y cuando vengo a ver, forman lo que estoy diciendo y entonces, bravo, sale la tarea. Diputada, y quisiera conocer acerca de la discusión que llevamos y la aprobación de esta ley para las personas dentro del trastorno del espectro autista, la ley de atención integral. Coméntanos en qué consiste esa ley. Ley que se aprobó y salió en Gaceta Oficial el lunes 24 de abril del 2023. Y hablaremos cómo está compuesta. Por 2 capítulos, 15 artículos. Capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1, objetos.
Artículo 2, finalidad. Artículo 3, principios. Artículo 4, definiciones. Artículo 5, igualdad y no discriminación. Artículo 6, enfoque de la igualdad y la equidad de género. Artículo 7, con responsabilidad. Artículo 8, protección a la familia. Artículo 9, interés general y orden público. Y del capítulo 2, artículo 10, derecho a la salud. Artículo 11, derecho a la educación. Artículo 12, derecho a la alimentación. Artículo 13, derecho a la recreación, deporte y esparcimiento. Artículo 14, la seguridad social. Y artículo 15, derecho al trabajo. Creo que me lo sé más o menos. De todos modos, yo siempre ando con mi gaceta aquí y de verdad que estoy súper agradecida porque sé que como yo, muchos autistas tienen esa satisfacción pues de poder tener como una lucecita, un comienzo. Obvio que faltan muchas cosas, hay que ponerse a trabajar mucho para que no quede en letras muertas, y eso para mí de verdad va a ser una tarea súper gratificante. Yo estoy muy agradecida con todos y cada uno de los diputados que hicieron posible que se realizara esto en equipo. Diputada, ¿y tú sientes que esta ley verdaderamente se está aplicando, que ha quedado en letra muerta, o qué hace falta para culminar la aplicación en todo el territorio nacional de esta ley? Eso para mí es un avance muy grande, pero sí falta mucho, aunque yo me puedo atrever a decir que la mayoría de las personas no es solamente el hecho de que tenemos que educarla con respecto a todo este tipo de temas, sino que también es importante que entiendan que se trata de respeto, Nadie puede exigir respeto si no lo da, y eso es algo que tiene que estar muy claro. Hay gente que no respeta, entonces ahí es donde tenemos que buscar las maneras de concientizar, de sentarnos con las personas, de enseñarles. Sobre todo, es increíble, pero es verdad, hay que hablarlo dentro de los entes gubernamentales para que eso en cadena se haga un solo poder y bueno, comience una tarea para todos, por igual. Eso es lo que pienso sobre si se está cumpliendo o no. Es eso. Bueno, y ya para finalizar, mi diputada, tu mensaje para toda la población venezolana y toda la población del mundo que nos está sintonizando en relación a la concienciación para las personas dentro del espectro autista o personas autistas. La forma de no dejar solo a los niños, ¿ok? Esa es mi recomendación, ese es mi consejo y nada, que trabajemos todos juntos para que de una u otra manera podamos tener todo el apoyo posible y seguir avanzando, creciendo y dándole toda la felicidad que pueda a todos y cada uno de los niños, adolescentes y adultos que necesiten nuestro apoyo. De verdad, gracias. Y no me quería ir sin antes darle las gracias al diputado Jesús Santander por invitarme a su programa. De verdad ha sido una persona muy atenta, una persona que veo muy trabajadora, muy luchadora, y eso es de valorarse. De verdad, muchísimas gracias por su invitación. Bueno, y con esta entrevista maravillosa a la diputada Dayana Lapenta, diputada de la Asamblea Nacional, llegamos al final de este podcast del día de hoy. Se despide Jesús Santander y nos escuchamos y nos vemos en el próximo podcast.